Si bien es cierto una persona que presuntamente cometió un delito debe ser investigada y procesada, también es cierto que la investigación, la presentación de pruebas, la acusación y el procedimiento deben cumplir ciertos requisitos legales. Esto es el debido proceso. Yo creo que en términos muy generales, pero que con esta definición podemos encontrar la esencia del debido proceso, podría decir que debido proceso es sinónimo de un juicio justo. Es el juicio justo para todas las personas que en el caso de la materia penal están siendo sujetas a un proceso ante un juez. Y es que el debido proceso garantiza que se respeten los derechos fundamentales de la persona. Garantiza la presunción de inocencia, la adecuada defensa, el principio de legalidad. En resumen, evita el abuso de una autoridad. Este debido proceso tiene que ver con un juicio justo. ¿Y cómo vamos a garantizar que las personas sujetas a proceso tengan un juicio justo? Desde muchas formas, desde muchos puntos de vista. Primero, en cuidar que se respete la igualdad entre las partes, que las personas sujetas a un proceso tengan derecho a ofrecer todas las pruebas que consideren pertinentes, pero también tengan derecho a contradecir o a objetar las pruebas que presente la persona que tenga una posición contraria a sus intereses. También podemos garantizar este debido proceso verificando que sea oído por un juez competente y que se defina su situación en un plazo razonable. Entonces creo que son muchos derechos los que se tienen que garantizar para poder lograr el debido proceso. Por ejemplo, garantizar la presunción de inocencia de parte de la persona sujeta a una vinculación a este proceso. En fin, son muchos aspectos que se deben garantizar para poder hablar de un debido proceso que se traduce en un juicio justo. ¿Quiénes tienen derecho a un debido proceso? ¿Qué pasa si no es respetado y ante qué instancias puede acudir en caso de no recibir un proceso justo? Hoy vamos a platicar con un evaluador en defensa penal sobre este tema. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida al estudio de Te Defendemos al licenciado Alfredo Arreola Sánchez. Él es evaluador en el área de defensa penal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Este sería un tema, o podría ser un tema que le explique a la gente por qué de repente alguna persona que es sorprendida cometiendo un delito o que incluso haya declarado haber cometido el delito, de pronto sale en libertad, la absuelve. Y es porque le violaron el debido proceso, ¿no? Así es. ¿Qué podríamos entender como debido proceso? Bueno, vamos a entender de una manera muy sencilla el debido proceso como aquella forma en que una controversia en que estoy yo involucrado debe resolverse respetando todos los derechos fundamentales del gobernado. Ajá. Solo así se justificaría que a usted le restringieran algún derecho. ¿A partir de qué momento empieza a surgir el debido proceso? ¿En el momento de la detención? En el momento, en materia penal, en el momento de la detención. O en el momento en que me empiezan a investigar, deben de respetarse una serie de formalidades establecidas en el código que, si no se respetan, pueden tener como consecuencia que las pruebas que el Ministerio Público recaba puedan ser nulas, no puedan ser usadas en un proceso. Bien. ¿Esta figura del debido proceso es nueva o desde cuándo podemos hablar de un debido proceso? No, el debido proceso no es nuevo. El debido proceso siempre ha existido ese respeto a las formalidades. Si ahora hay un nuevo cambio de paradigma y que ha venido en boga a través de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Eso nos ha permitido ensalzar o enaltecer ese debido proceso, no nomás el debido proceso, sino la tutela jurisdiccional al debido proceso. Es decir, a partir de la reforma de 2011 quizás se amplia la protección Se amplia de estos esa derechos. protección de derechos humanos, ¿sí? Bien, para que la gente lo entienda, algunos ejemplos de violación al debido proceso. El hecho de que una autoridad llegue a tu domicilio
entre sin una orden de autoridad o tenga pruebas, aunque tú hayas tenido ahí droga y después pretenda presentarte como culpable de la posesión de esa droga. Si esa droga fue obtenida de manera ilícita, ya te están violentando ese debido proceso y eso no puede ser usado en tu contra. Aunque la persona diga, pues sí, la droga es mía y la tenía en mi casa. Aunque ella diga eso. Sí. Si no fue respetado el debido proceso, la forma en de la obtención del objeto material o de la droga, mediante la autorización de un juez para poder introducirte a tu casa, me violan un derecho fundamental, que es la inviolabilidad del domicilio. Bien, que para esto se requeriría una orden de cateo, que ya lo hemos visto en este programa. Sí. Quizá desde afuera se ve muy simple, ¿no? Quizá desde afuera uno podría decir, no, es que cómo es posible si él mismo está declarando, pero a lo mejor quizá hay que asumir esa posición de estar ahí. De que te lo hagan a ti, ¿no? De Sí, que ¿no? decir, entraron a mi domicilio y me encontraron un arma que yo tenía de mi abuelito, ¿no? Exacto. Y sin una orden de cateo y me presentan al Ministerio Público y les espérame, si no lo hiciste bajo una orden de cateo en la que debiste haber obtenido por el juez el hecho de poder introducirte a mi domicilio y buscar el arma, discúlpame, pero eso no lo puedes usar, eso es ilegal. Sí, cuando uno asume la posición de ya estar detenido o de ser privado de la libertad, lo primero que podemos exigir es respetar nuestros derechos. Sí, y tienes, y se torna en la idea de que yo quiero un juicio justo. Y si no fuiste justo en la obtención de los datos para poder incriminarme o para poder llevarme a un juicio, entonces te voy a decir, violaste mi debido proceso. No cumpliste con las formalidades ni con ese mínimo de garantías que yo tengo como gobernado. Bien. No se justifica que tu Estado vengas y digas, so pretexto de la criminalidad, violentarme mis derechos. Discúlpame, pero no puede ser así. Muy bien. ¿Y qué podemos hacer cuando sentimos que son violentados nuestros derechos? Se lo voy a preguntar a nuestro invitado, pero esto después de la primera pausa. En un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciado, quiero invitarlo a ver el siguiente sondeo. El equipo de Te Defendemos salió a la calle a preguntarle a la gente si ellos saben cuáles son sus derechos al momento de enfrentar un proceso penal. Vamos a ver lo que nos dijeron. Adelante. Derechos a un abogado principalmente, ¿verdad? Y si no cuenta con los medios suficientes económicos, se le brinda un defensor de oficio. Deben de ser ¿cómo se dice? Interrogados e investigados correctamente para poderles dar su libertad. Pues sí, más que nada lo esencial es saber por qué lo enfrenta y que tenga derecho a un abogado. Si no tiene dinero, que sea un abogado que le ponga el juez. En caso de que tenga dinero, pues ya lo lleva. Pero lo esencial es que tienen que saber antes de las 72 horas cuál es el proceso en el cual está involucrado. Si realmente está involucrado. De entrada, lo primero, la llamada a sus familiares, al abogado, para poder dar seguimiento al proceso penal. A tener una defensa adecuada y en su caso la de un defensor público de oficio, a que se presuma su inocencia hasta que sea declarado culpable. ¿Cuál es su impresión, licenciado? ¿Sabemos o no sabemos nuestros derechos? Ya la gente ahora está un poco más informada. Saben que necesitan un abogado en una controversia penal. Saben que hay un plazo, lo que comentábamos, que si bien es cierto no saben cuál es ese plazo, pero ¿De cuánto tiempo? ¿de cuánto tiempo? Son 48 horas
que tienen derecho a hacer una llamada, Ujú. que si no tienen un abogado les puedan nombrar un abogado defensor público federal. A la defensa Entonces, adecuada. a una defensa adecuada. Yo creo que la gente va siendo más cívica, entendiendo más qué es esto del debido proceso, cuáles son esas garantías mínimas que debe de respetar el gobierno al hacer frente a una situación penal. ¿Es obligación de nosotros como ciudadanos conocerlas o es obligación de las autoridades decírnoslas? En primera instancia es obligación de la autoridad, pero en segunda nosotros los gobernados tenemos que saber qué es lo que nos rige, cuáles son las leyes que nos rigen. Desde la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, nos enseñan cuáles son las garantías contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos. Ese es el marco mínimo que debe de respetarse. Muy bien. ¿Qué podríamos hacer cuando sentimos que son violentados nuestros derechos, en este caso el del debido proceso? Tendríamos que instaurarnos primero si estamos ya en un proceso. Bien. Ujú. Si obtuve una sentencia condenatoria y creo que me violentaron mis derechos, no hubo un cumplimiento de las formalidades esenciales. Bueno, en primera instancia tendría que acudir a un tribunal de alzada en un término que la ley establece Ujú. para interponer un recurso. Si en ese recurso el tribunal de alzada dice, confirmo la resolución del juez de primera instancia o del juez natural, entonces, si yo considero que mi juicio no fue justo, puedo acudir al juicio de amparo. Bien. Esto ante el tribunal de alzada. No, primero el tribunal de alzada, recurso de apelación. Ok. Ujú. Juicio de amparo directo, ya un tribunal colegiado. Muy bien. Y esto porque estamos tocando ahorita el tema penal, pero pues, nos comentaba que de verdad aplica para muchas materias. Para el todas debido las proceso, ¿no? materias. Para todas las materias, el debido proceso me cumple las formalidades esenciales de ese proceso y las garantías mínimas que establece ese juicio. Bien. Si yo considero que en el transcurso de ese procedimiento, de ese juicio, no se me valoró una prueba, se valoró una prueba que fue obtenida de manera ilícita, no se tomó en consideración un testimonio o alguna cosa que yo creo que deba ser considerada para yo sentirme que me diste un juicio justo, tengo las instancias para tratar de que se me restituya en esa vulneración que yo considero tú me hiciste. Y rápidamente, antes de irnos a corte, yo creo que un ejemplo muy claro es este asunto que se tornó público y que es el de Florence Cassés Sí. y que mucha gente cuestionó, ¿no? Sí, ¿Ahí qué fue lo que pasó? efectivamente, aquí la obtención de pruebas ilícitas o el incumplimiento del debido proceso provocó su libertad. En términos generales es eso. O sea, el juez nunca se pronunció por si ella era culpable o no del delito. No se le dio un proceso. ¿Por qué? En el inicio de la investigación le fueron vulnerados ciertos derechos. Eso es en síntesis lo que sucedió. Y no íbamos a ir a un proceso cuando se le vulneraron todos esos derechos. ¿Y ahí no aplicaba lo que le llaman la reposición del procedimiento? No, porque fueron derechos fundamentales. No pueden ser convalidados. Bien. Ujú. Hablaba de que quizás se reforzó este principio del debido proceso a partir de la reforma, ¿no? A partir de la reforma de los derechos humanos. Y la reforma señala que México debe ratificar los tratados internacionales de los que forma parte, ¿no? Son vinculantes, están ratificados. Todo lo que contengan los tratados internacionales es vinculante al Estado mexicano. Es decir, hay herramientas legales importantes. Para el debido proceso en todas las materias, no Muy nomás bien. en materia penal. De acuerdo, vamos a hacer una segunda pausa, pero regresamos con las conclusiones de este tema y también con algunas preguntas del público en un instante. No te vayas.
Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciado, vamos a conocer, hablando de tratados internacionales, qué dispone la Convención Americana de Derechos Humanos respecto al debido proceso. Vamos a verlo. Adelante. La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su artículo 8 algunos aspectos del debido proceso, entre ellos el de que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. La persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Y el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Y bien, licenciado, antes de entrar con las preguntas del público, 3 puntos que no quisiera dejar pasar. Y uno es si existe criterio o jurisprudencia de la Suprema Corte ante el debido proceso. Sí, la Corte ya se ha expresado, hay una jurisprudencia, la 11 del 2014, en la que nos habla del contenido del debido proceso. Y en esencia es lo que hemos venido platicando, un bloque duro que es el respeto a las formalidades esenciales de un procedimiento y otro bloque que es el mínimo de garantías en las que yo, gobernado, puedo sustentar mi defensa. Bien, y hablábamos del asunto Florence Cassés, en el que también jugaron mucho los medios de comunicación. ¿Ahí qué papel juegan los medios ante el debido proceso? El papel que juegan los medios es el tratar de no presentar a una persona como culpable antes de que sea sometido a un proceso y ejecutoria una sentencia en que se le acredite su culpabilidad. O sea, el papel del informador debe de ser de dar los datos del acontecimiento delictivo y reservar o tratar de reservar el hecho de hacer culpable a una persona. Y de ahí lo importante de utilizar también conceptos como lo del presunto culpable, imputado, sí, hasta que el juez no determine. Hasta que no se determine que sea una persona que sea culpable del delito. Y que, por cierto, algo que no mencionamos es el juez de control es quien tiene que ser garante del debido proceso. El juez de control es el que es garante ya ahora en los nuevos juicios orales, es el que va a tener que dar esa tutela jurisdiccional para que prevalezca este principio de presunción de inocencia y no un principio de culpabilidad como el que muchas veces los medios de comunicación manejan, ¿no? De acuerdo. Y por último, el papel de la Defensoría Pública Federal ante el debido proceso. El papel de la Defensoría Pública, estamos integrados por personas profesionistas muy capaces que en el quehacer diario de su actividad velan por ese debido respeto en favor de toda persona que acude a nosotros. Y que el servicio es sin costo, ¿no? Recordar a la gente que pueden solicitar sus servicios en el momento de la detención y adscritos a algún ministerio público. Y es una defensa adecuada y de calidad, de mucha calidad. Yo los evalúo y se lo aseguro, es de mucha calidad. Muy bien, bueno saberlo. Si le parece bien, vamos ahora con algunas preguntas del público sobre este tema. Bien, ya tengo aquí la primera llamada, es de Noé González. Dice que su hermano fue detenido y luego los policías ingresaron a su domicilio para buscar la marihuana que utilizaba para su consumo. Pregunta si eso se puede considerar una violación al debido proceso. Claro que sí, se debe de considerar una violación al debido proceso. Si está incluso procesado, por ahí hay un juicio que se está llevando con la obtención de pruebas ilícitas, si no se realizó con una orden de cateo. Muy bien. Esta otra llamada es de Marcos Martínez. Pregunta si el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa por delincuencia organizada, debe respetarse el debido proceso. Claro, en cualquier juicio. Ya lo comentamos, lo hemos comentado durante el transcurso de la plática.
todo juicio, incluso aquel que no sea de orden penal, se debe respetar el debido proceso. Las formalidades esenciales del procedimiento y un mínimo de garantías. Incluyendo los de delincuencia organizada, que son como los más delicados, ¿no? Sí. Y en los que fijan la atención la ciudadanía. Sí, se someten más al escrutinio público, ¿no? Así es. Bien, esta otra llamada es de Jorge Ortiz. ¿Quiere saber si es parte del debido proceso el principio de presunción de inocencia, lo que comentaba? Sí, converge el principio de presunción de inocencia con el debido proceso. Y es aquello de que no me consideres culpable antes de que sea sometido a un juicio y probado que soy culpable, ¿no? Claro. Hasta en tanto el juez Sí. no lo declara. Ya ¿no? cuando hay una sentencia firme que diga tú eres culpable, entonces sí tendré como culpable. Mientras tanto, es presunción de inocencia, no presunción de culpabilidad. Muy bien. Otra llamada más es de Mayra Rodríguez. Pregunta si parte del debido proceso es que su hermano tenga derecho a interponer el recurso de apelación contra la sentencia que le impusieron de 10 años por delito contra la salud. Es parte del debido proceso. Parte de poder acudir a una instancia superior, a un tribunal de alzada, para que se revise mi juicio. Y no nomás eso, también debe de cumplirse la formalidad, y ahí viene algo de decir, es que el licenciado dijo que puedo apelar, sí, pero también en las formalidades del procedimiento dice que tú tienes un plazo para hacerlo. Ejércelo en ese plazo. ¿Sí? Para destacar la persona que es detenida y no cuenta con un abogado particular, ¿qué es lo que tiene que hacer para contar con sus servicios? Bueno, si estamos en una agencia del Ministerio Público de la Federación, en todas las agencias del Ministerio Público de la Federación hay un defensor público federal adscrito. En los juzgados del fuero penal, en materia federal, hay un defensor público adscrito y nuestros servicios están abiertos a que un familiar, el imputado o el juez nombre al defensor. Y a partir de ese momento él se va a hacer cargo de su defensa, va a estudiar el asunto, va a establecer una estrategia para su defensa, va a revisar que su debido proceso se haya cumplido hasta en el momento en el que él asuma la defensa. Bien, o sea, la persona ahí puede solicitarle al juez, quiero Sí, un quiero defensor, un defensor y el público. juez los designa a ustedes. Sí, y si no tienen, nosotros el servicio que se da no percibimos un sueldo de la persona, percibimos un sueldo del gobierno y nosotros no cobramos un solo centavo. Y eso no tiene que estar peleado con la calidad, ¿no? No, absolutamente, al contrario, yo creo que es factor de la calidad que se da. Usted es evaluador en el área de defensa penal. Yo soy evaluador en el área de defensa penal. ¿Y cómo podría hablar del trabajo de los defensores públicos? Yo creo que con las particularidades de cada caso, la evaluación es de bueno alto para todos. Todos tienen la capacidad de hacerlo y son profesionistas. Normalmente tienen capacitación, se van actualizando, viene el reto de los juicios orales y todo ello estamos en un proceso de cambio y todos mis compañeros lo están asumiendo en ese contexto de calidad y prontitud, con la prontitud que viene ya para junio del 2016. Es decir, preparados para proteger el debido proceso de la persona. Preparados y no nomás por esto, ya lo hacen. Asumen la defensa y es lo primerito que me relacionan. A ver, ¿se cumplieron las formalidades? ¿Te detuvieron bien? ¿Obtuvieron las pruebas de manera lícita? Y lo alegan y lo controvierten y se han ganado muchas en que no se han calificado las detenciones o que se han dictado autos de libertad porque fueron por obtención de pruebas ilícitas, se modificaron las pruebas, sentencias en los mismos sentidos, en tribunal de alzada también lo han conseguido y seguimos trabajando. Esto día a día se aprende y yo aprendo de ellos, así como a veces les doy opiniones y aprendo mucho de ellos. Todos creo que son capaces y todos tienen calidad. Muy bien. Licenciado Alfredo Arriola, le agradezco mucho que haya tocado este tema hoy con nosotros, que sin duda le interesa a mucha gente. Gracias. Muchísimas gracias. Él es Alfredo Arriola Sánchez, evaluador en el área de defensa penal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención y los espero la próxima semana con más aquí en Te Defendemos. La invitación, como siempre, a permanecer en la señal del canal judicial. Muchas gracias.